Bienvenidos todos los nuevos. Hasta hoy recibimos personas en la preparación para la consagración. Hoy cerramos oficialmente el grupo. ¿Ok? Hoy cerramos oficialmente el grupo. Ya dentro de 8 días, con los que estamos, la idea es lograr perseverar. Les recuerdo que esto es un proceso de preparación para la consagración, que no es simplemente una charla que se da cada 8 días como un grupo de oración al que puedo venir un jueves y al otro no, sino que requiere una continuidad. Y las charlas son progresivas. Entonces, una charla te va dando elementos para entender la otra y para entender la otra. De hecho, los que vienen hoy por primera vez van a tener que desatrasarse de las charlas anteriores, se van a quedar al final, vamos a hacer un trabajo con ustedes y les vamos a explicar cómo se va a hacer. Pero requiere un compromiso serio de parte de cada uno de nosotros. Esto, por supuesto, es un proceso de preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María y a través del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús. Significa que lo que vamos a ver acá es doctrina católica pura y dura, es decir, tal como es, tal como la expone la Sagrada Escritura, tal como la expone el Catecismo de la Iglesia Católica, tal como la hemos creído durante 2000 años, la doctrina que ha hecho santos a miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad, la doctrina que es respuesta a un mundo sediento de verdad. Eso es lo que vamos a ver acá. Se van a dar cuenta que las charlas son sustentadas con la palabra de Dios, con el magisterio de la Iglesia, con el catecismo. Entonces no vamos a hablar acá propiamente cosas nuestras, sino que vamos a ver lo que un santo francés del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, llamado San Luis María Grignon de Montfort, nos enseñó. Él escribió un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. En ese libro explica cómo hacer esta consagración. Y desde el siglo XVIII, cientos de miles de personas se han consagrado a la Virgen. Entre ellos, tal vez el más famoso consagrado a la Virgen por este método, igualito a lo que ustedes están viendo, el más famoso de los últimos tiempos se llamó Karol Wojtyła, más conocido como San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II. Esto que usted está haciendo, o esto que está empezando, o esto que ya lleva un proceso usted haciendo, lo hizo San Juan Pablo II cuando era un seminarista. O sea que esto no es una cosa rara, inventada. No, señores, esto tiene todo el fundamento magisterial y eclesial. ¿Quién como Dios? Segundo, estamos hoy concluyendo una charla que empezamos hace 15 días. Estábamos hablando de las tentaciones y del pecado. Y dijimos que para salir del pecado, el camino era la confesión. Les dijimos que íbamos a tratar de traer muchos sacerdotes hoy. Sucede que esta semana están en retiro del clero. No lo teníamos previsto. Por consiguiente, los padres no van a alcanzar a venir hoy, sino que vamos a estar trayendo, con la ayuda de Dios, dentro de 8 días también, dentro de 15 días, vamos a estar trayendo sacerdotes. ¿Qué les pido? Que los que lleven muchos años sin confesarse, estamos hablando de 10, 15, 20, 30 años sin confesarse, sean los que acudan primero al sacramento de la reconciliación, sean los que primero, digamos, los que tengan la prioridad de confesarse. Incluso, si entre los que están haciendo fila con el Padre hay personas que no llevan demasiado tiempo sin confesarse, que fueron a retiro espiritual, por ejemplo, y hace poco se confesaron, y dentro de los que están sentados hay personas que llevan mucho tiempo sin confesarse, yo les pediría que esa persona que ya hizo el examen de conciencia, que se los envíe a su WhatsApp para que lo hicieran, que esas personas se acercaran y le dijeran a los que están primero: vea, yo llevo 10 años sin confesarme, déjeme hacer acá. Si él le responde: yo llevo 20, se hace detrás de él. ¿Bien? Pero que más o menos haya una priorización en el momento de la confesión, porque claro, lo que me interesa es que los peces gordos sean los primeros que se confiesen, ¿no? ¿Quién como Dios? Tercero, ¿por qué nos confesamos con un cura? ¿Por qué no simplemente nos ponemos de rodillas y le decimos a Diosito, papito lindo, perdóname y ya? Yo, como ustedes, como muchos de ustedes seguramente, también llegué a pensar eso.
Y dije, ¿cómo voy a confesarme con un cura que es más pecador que yo? Y ese cuentico nos lo metieron desde que éramos adolescentes en el colegio. Esa fue la excusa para nunca volvernos a confesar. Y ya ese es el cuentito con el que salimos nosotros al paso cuando nos hablan de reconciliación y de confesión. Entonces les voy a explicar la razón por la cual los católicos entendemos que el modo ordinario a través del cual Dios nos perdona es la confesión. Y se lo voy a explicar rápidamente. Abróchese en sus cinturones, porque esto no es el tema de hoy. El tema de hoy son las postrimerías, pero quiero que me entiendan esto y entiendan el valor de la confesión. Resulta que no somos nosotros los que establecemos cómo hemos de pedirle perdón a Dios. Es Dios el que establece cómo quiere que le pidamos perdón. Así como un hombre que traiciona a su esposa no es el que pone las condiciones para pedirle perdón a su esposa. Es la esposa, que es la ofendida, la que establece las condiciones y la que dice, yo quiero que me pidas perdón así, quiero que me lo demuestres de esta manera. Piensen ustedes en un descarado que después de traicionar a la esposa le diga, mi amor, yo te quiero pedir perdón, pero solo te puedo pedir perdón el viernes a las 7 de la noche. Y tienes que ir con el vestido azul que me gusta y llevarme una platica que me prestes. No, pues que esto es un sinvergüenza, no tiene contrición, no tiene arrepentimiento, no tiene nada. No, la mujer le va a decir, hey, usted es el ofensor, yo soy la ofendida. El ofendido es el que establece las condiciones, no el ofensor. Pues muy bien, si esto lo entendemos en una relación interpersonal, ¿cómo no entenderlo con el Evangelio? ¿Cómo no entenderlo con Dios? ¿Y cómo nos atrevemos a decir, es que yo le pido perdón a Dios de rodillas en mi cama? ¿Y quién te dijo que Dios quiere que le pidas perdón así? Es cierto que Dios escudriña el corazón del hombre, es cierto que Dios conoce lo que hay en el interior de cada persona, pero también es cierto que nos ha dado un camino para que le pidamos perdón, y que es el camino que más nos sana, y que es el camino que de verdad nos reconcilia, y que es el camino que es capaz de purificarnos. El problema no es Dios. Dios podría recibir la confesión como quisiera. El problema somos nosotros, que necesitamos unos caminos específicos para poder hacer bien la confesión. Entonces, ¿cuáles son estos caminos? ¿Qué dijo Dios? Yo te quiero pedir perdón, Señor. ¿Tú cómo quieres que te pida perdón? Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. El Señor se aparece a los apóstoles recién resucitado. Domingo de resurrección, están ellos por temor a los judíos encerrados en el cenáculo, que queda ahí en el monte Sión en Jerusalén. Uno todavía lo puede visitar, es un segundo piso, es un lugar extraordinariamente santo. Y allí el Señor les dice, la paz esté con ustedes. ¿A quién le está hablando? A los apóstoles. Y dice el Señor, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Pregunto, ¿para qué envió el Padre a su Hijo Jesús? ¿Para redimirnos de qué? De los pecados, para perdonarnos los pecados. El Señor está diciendo, como el Padre me envió a perdonar los pecados, así también yo los envío a perdonar los pecados. Ustedes me van a decir, Wilson, eso se lo está inventando usted. Espere y verá lo que sigue. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sobre quién sopló Jesús? Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Jesús sopla sobre ellos. En dos momentos sopla Dios sobre la humanidad. El primero, en el Génesis, sopla sobre el barro que estaba muerto, y de ese barro inerte, de ese barro muerto, surge la vida. Y en este segundo momento sopla Dios encarnado, Jesús, sobre los apóstoles, para darle la capacidad de agarrar a una persona muerta por el pecado y darle la vida de la gracia a través de la confesión. Y les dice el Señor, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, a quienes se los retengan, no les quedan perdonados. Punto. ¿Quién como Dios? Es el Señor el que lo dice.
esto no es un invento de la Iglesia Católica. A mí me sorprende que haya gente que diga que la Iglesia Católica se inventó el sacramento de la confesión. Y yo me pongo a pensar, ¿para qué? O sea, ¿para qué la Iglesia iba a inventar una cosa tan humanamente agotadora como es la confesión? Mire el pobre padre, 40 personas haciéndole fila. ¿Cuánto cobra el padre por cada confesión? ¿Cuánto le cobró el último sacerdote que lo confesó? ¿Cuánto le cobró usted? 0. Y estás hablando con un hombre más que profesional, humanamente hablando, más que profesional. Un profesional se forma 4, 5, 6 años, con posgrados, doctorados, 7, 8 años. Los sacerdotes se forman hasta 10 y 12 años. Y se forman en todo, en antropología, en psicología, se forman en todas las ciencias humanas, en teología, en filosofía, en todo lo que quieran. Y entonces estamos hoy ansiosos de pagar cualquier cantidad de dinero a cualquier profesional, que respeto profundamente, pero tenemos un cura que gratis nos quiere escuchar y aconsejar, y yo no me confieso con un cura que es más pecador que yo. Y eso también es mentira. Cuando uno está tomándose los guaros con los amigos ahí en la barra o en algún bar de mala muerte, medio borracho, medio prendolo, le empieza uno a contar los pecados al amigo. Y eso es lo que uno ve. ¿Cómo era uno antes? Claro, uno ahí medio borracho le contaba lo que hacía, lo que no hacía, lo que decía, lo que no decía, lo que mentía, lo que no mentía. Uno sí se confesaba y el amigo era más pecadorcito que uno, ¿no? Eso es una mentira. Uno sí ha confesado sus pecados a gente más pecadora. Eso es una realidad. Esa es simplemente la soberbia que no nos deja, el orgullo que no nos deja. Entonces, a ver, ¿para qué la iglesia se iba a inventar la confesión? ¿Para escuchar 4 o 5 horas seguidas la peor miseria del hombre? Es que cuando uno se confiesa, uno no va a contarle historias bonitas al Padre. Uno va a contarle la miseria que tiene. Uno va a contarle lo sucio que está. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces uno ve noticias y uno apaga del cansancio? ¿Les ha pasado? Uno dice, no, que muerto aquel, que secuestrado este, que fleteado este otro, que se cayó el puente, que se cayó el edificio, que 4 muertos, que... No, uno se quiere... No, uno está frustrado por eso. Pues díganme ustedes, un pobre sacerdote que está escuchando eso todo el tiempo. ¿Para qué se iba a inventar la iglesia esto? ¿Qué beneficio gana un cura con esto? ¿Saben por qué lo hacen? Por una sencilla razón, porque Cristo lo mandó. Y si no fuera por eso, no lo harían, porque no es agradable. Y tengo muchos amigos curas que me dicen, lo más difícil de mi ministerio es la confesión. Desde el agotamiento, desde la presión psicológica de escuchar tanto dolor, hasta las cosas más nimias y humanas que se puedan imaginar, como por ejemplo la señora que va y le empieza a contar toda la vida, como por ejemplo el que se va y se confiesa con carcajada de caimán, con mal aliento. No, de verdad, yo tengo amigos curas que me dicen, hermano, por favor, en la charla dígale a la gente que se cepille. A veces me da ganas de ponerle de confesión, de penitencia, hijo mío, cepíllate. Que tus dientes queden tan limpios como va a quedar tu alma ahora, en el nombre del Padre. Pero es que ustedes no lo creen, pero son cosas muy humanas y muy agotadoras. Y para eso que el que menos se cepilla es el que más cerquita habla. ¡Padre! ¡Padre! El pobre padre, uno dice, ¿por qué terminan los padres con la cara así como derretida? Ustedes ya entienden por qué. Entonces, desde ese agotamiento y el escuchar a la persona que no se va a confesar de sus pecados, sino de los de su esposo, de los de su esposa. Padre, yo me confieso porque me da mucha rabia con mi esposo, porque ese esposo mío es un sinvergüenza, eso sí es mucho depravado. Si usted supiera, padre, las que me ha hecho, es que ese sí es el peor de los hijos. Yo no sé ni cómo me casé con esa cosa. Hasta confesiones, todas imprecisas. Padre, me acuso porque quebré la mesa de mi casa. Hijo, eso no es pecado. Padre, la quebré con mi esposa en mis manos. ¡Tra! Bueno, eso sí es pecado. Dígame, ¿qué gana un cura escuchando confesiones? Fue porque Dios lo dijo. Y cuando me dicen, es que el cura es pecador, ¿y qué tal que no?
¿Qué tal que no fuera pecador? ¿Qué tal que fuera un ángel? ¿Te imaginas confesándote con un ángel? ¿Tú te imaginas a San Miguel Arcángel? ¿Han visto a San Miguel con la espada en la mano, no? ¿Te imaginas a San Miguel Arcángel y tú diciéndole que faltaste a misa, que has fornicado, que has adulterado, que has blasfemado contra Dios, que has negado su existencia, una cantidad de cosas? Y este ángel, plenamente espiritual, perfecto, un santo completo, va a decir cómo este ser humano, por el que Cristo dio su vida en la cruz, que se le quedó en la Eucaristía, que los ángeles ni siquiera podemos comulgar y los humanos sí, ¿cómo es que se atreve a hacer esto con Dios? Termina la confesión usted corriendo por media iglesia y San Miguel con la espada para partirlo en dos. Si el Padre es pecador, tiene carne, carnita, débil como la suya, y cuando usted le dice, Padre, la regué, el Padre dice, te entiendo porque yo también la he regado. Padre, la embarré, pequé, te entiendo porque yo también he pecado, porque esta misma debilidad me cubre a mí. Por eso Dios quiso que fueran hombres también y no ángeles, para que nos pudieran comprender. ¿Quién como Dios? Y finalmente, supongamos que el Padre sí es muy pecador, que de hecho hay muchos santos, mucho más santos que pecadores. Supongamos que de hecho fuera mucho más pecador que tú o que yo. ¿Qué pasa? Nada, nada. Él no te absuelve con su pecado, sino con la gracia que Dios le dio. Al igual que un médico, por enfermo que esté, si puede seguir operando, lo va a hacer y lo hace con talento. Y aunque él esté muriendo por dentro, puede salvar vidas o no. Por una sencilla razón, porque Él no cura con su enfermedad, Él cura con el don que tiene. El cura no cura con su pecado, cura con la gracia que recibió. Y nunca he escuchado que un sacerdote diga, yo te absuelvo de tu pecado. ¿Se lo haga? Sí, soy Andrés. ¿Te absuelve en el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Ya sabes. ¿Quién como Dios? Entonces, señores, es en nombre de Dios y de la Trinidad por quienes recibió el don de hacerlo. Y la Biblia dice que ellos son los que... ¿Por qué? A ver, ¿por qué los sacerdotes? Porque son los que reciben de los obispos el don de perdonar los pecados. ¿Y quiénes son los obispos? Los sucesores de los apóstoles. O sea que el padre que está confesando hoy recibió de un obispo la ordenación sacerdotal y ese obispo de otro obispo y de otro obispo y de otro obispo hasta los apóstoles. Eso se llama sucesión apostólica. ¿Y de Dios? Nadie como María. Le doy 2 citas bíblicas más y se acabó, listo. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 28, lo que hacía la gente cuando se convertía. Hechos de los Apóstoles cuentan la historia de la primera comunidad cristiana, cómo vivían los primeros cristianos católicos. Y dice así: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus pecados. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Palabra de Dios. Los que creían no se iban para su habitación, se ponían de rodillas, levantaban la mano y decían, Dios mío, perdóname. Se iban para donde los apóstoles a decirle, pequé, cometí estos pecados. Otra cita bíblica. Carta del apóstol Santiago. Escuchen esta belleza. En el capítulo 5, versículo 18. Santiago 5, 18 dice: confesaos pues vuestros pecados y orad los unos por los otros
para que seáis sanados. Confesaos vuestros pecados. Pues señores, esto no es un invento de la iglesia, esto es un invento de Dios. ¿Y sabes por qué es bueno con un cura? Porque cuando tú y yo pecamos, también ofendemos a la humanidad. Y al ofender a la humanidad necesitamos un ser humano que lo represente también y nos perdone por el pecado que cometimos contra la humanidad. Cuando uno asesina a una persona, ¿a quién le puedes pedir perdón? Entonces le pides perdón a ese otro hombre que representa de alguna forma a esa persona asesinada. Entonces le pides perdón a él, que es ministro de Dios, pero que de alguna manera también es ministro de los hombres, que representa a Dios, pero que de alguna forma también representa a la iglesia, a la humanidad. Y por eso uno pide perdón, no solo, no. ¿Y saben también por qué? Porque cuando uno pecó lo hizo por soberbia, no le importó nada. Es bueno sentir la vergüenza en ocasiones de ponerse de rodillas y decir, soy débil, Dios mío, perdóname. Pero es que me muero de la vergüenza. Claro, el demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos la incrementa al momento de confesarnos. Para pecar, no pasa nada, todo el mundo lo hace, pero para confesarnos, qué vergüenza, qué va a pensar el Padre. ¿Saben qué piensa el Padre? Nada. ¿Saben por qué? Porque los pecados que usted cree que son espantosos, el Padre ha escuchado pecados 25.542 veces más graves que ese. Y no estoy siendo exagerado. El Padre no se va a asustar. El Padre no va a decir, ¿qué? ¡Ah! Y con esa cara de santo que tiene usted. Y como parecía de buena niña. No me digas. Y otros que dicen, Wilson, es que de pronto el Padre me regaña. Vea, cada vez son menos los padres que regañan. Los padres que regañan de pronto son los más adulticos, los más ancianitos. Pero ¿saben qué? A mí me encanta confesarme con esos. Yo les digo la verdad. A mí me encanta confesarme con esos que son bravitos. Porque me gusta que me peguen un jaloncito de orejas. Porque me gusta que me estremezcan la conciencia. Porque uno a veces confesándose con el que lo soba uno, tranquilo, no pasa nada. Bueno, no fue tan grave como yo creía. El que es capaz de decirle, ¿cómo te atreves? Y durito y tal cosa, y te pone una buena penitencia, ese es rico, sabroso. Y es que me gritó, no pasa nada, gríteme más. Y es que todos escucharon la confesión. Ahí sí es delicado, ¿no? Porque la confesión tiene que ser privada. Yo me confesaba con un cura ciego en la Iglesia de la América hace muchos años. Entonces le decía mucho a mis compañeros del colegio y de la universidad, venga, vamos a confesarnos, tengo un padre ciego, es buenísimo. Y ellos siempre me decían, ve, ¿no tenés uno sordo? ¿Y saben qué es lo peor? Que es terrible encontrarse un padre sordo. Porque, ¿qué? ¿Cuál pecado? Y uno dice, ¡ah! Levante la mano el que ha pecado alguna vez. El que tiene de qué avergonzarse. Todos. Y el padrecito también levanta la mano. Todos. Entonces, muchachos, vamos a confesarnos. Bien, los que ya hicieron el examen de conciencia y lo tienen, guárdenlo en su billetera. Eso es una cosa, digamos, importante, más importante que tu tarjeta de crédito. Personal, intransferible. No le vaya a decir a su esposa, mi amor, revíseme la ortografía de mi examen de conciencia. Ni se le ocurra. Usted guárdelo. Y una vez se confiese, rompa esa hoja y quémela. ¿Ok? El tener la hojita comporta un cierto riesgo. Por eso hay que rápidamente guardarla, confesarnos y botarla. ¿Queda claro? Bajo la responsabilidad de ustedes. Además, a lo largo de esta semana, si se pueden ir a confesar, busquen un sacerdote, ojalá, que entienda este tipo de confesiones. Hay unos muy buenos que no le entienden. Eso, el que no le entienda o se entienda, no califica moralmente al sacerdote. Hay sacerdotes excelentes que simplemente no les gusta esto. Entonces no estamos diciendo que los buenos son los que entienden que uno se puede confesar con una hojita y los malos los que no. Para nada. Simplemente hay gustos.
Pero nosotros hemos hecho esto para ayudarles a ustedes en su examen de conciencia y para que la confesión quede bien hechecita, para que uno después no quede con el remordimiento de que se me olvidó este pecado. O lo que le pasa a uno siempre, que uno ve al Padre, Dios mío, me va a confesar, uno va haciendo la fila, se acuerda de 3 pecados, cuando se arrodilla se le olvidaron del susto los 2 más graves, y confesó uno el más bobo de todos, y ya es que confesado, y uno después, no me confesé bien, queda uno con ese reato de culpa. Entonces, para evitar eso, el examencito escrito. ¿Quién como Dios?